Hermanos, les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, gozoso, alegre, aún en estos momentos estamos firmes y el Señor Dios Todopoderoso fortaleciendo nuestros corazones, hermanos, fortaleciendo mi corazón, su corazón de usted. Cuán grande es el Señor. Agradecido con Jehová por la misericordia, por la gracia que tiene con cada uno de nosotros. Aun siendo la voluntad del Dios Todopoderoso, sabemos, hermanos, que Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe por qué hace las cosas, hermanos. Nosotros no vemos el presente ni el futuro. Solo lo ve, solo lo sabe Jehová. Sobre todas las cosas, es su decisión, es su voluntad de Jehová. Cuán grande, hermano, cuán maravilloso es Jehová. Hermanos, el día de hoy vamos a voy a dar la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 10, 35 al 45. Voy a empezar con una oración. Me pueden acompañar, hermanos. Gracias, Dios Todopoderoso, por este día. Gracias por cuidar mi entrada, por cuidar mi salida, por cuidar a mi familia, por cuidar a cada uno de mis hermanos en Cristo, a mi prójimo. Gracias, Señor, por guardar su salida y su entrada. Gracias porque fortaleces cada uno de nuestros corazones, fortaleciendo, Señor, aún en estos momentos que estamos atravesando. Fortalece nuestros corazones, Señor. Cuán misericordioso y cuán bueno eres con cada uno de nosotros. Señor Jesús, tu poder es tan grande, Señor, que no podemos nosotros poder saber qué es lo que quieres con cada uno de nosotros, Señor. Las cosas que suceden, pues solo tú lo sabes, Señor, y es tu voluntad. Y yo, como hijo de Dios, es lo que debo de cada momento decir que sea tu voluntad, Señor, que se haga. Gracias, gracias por la oportunidad que me das y te ruego que me des sabiduría e inteligencia a mi vida, a mis hermanos, que nos des sabiduría e inteligencia para poder comprender tu palabra, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo nos guíe cada día. Que la gloria y la honra sea para ti. Gracias. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, hoy día el tema es petición de Santiago y de Juan. La palabra de Dios dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, antes de tocar este tema, hermanos, podemos observar que Jesús estaba caminando con sus discípulos hacia Jerusalén. Y Jesús, adelante, dice la palabra, estando adelante iba y sus discípulos atrás, con temor, con miedo. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús iba a morir en Jerusalén. Ahí iba a dar la vida por cada uno de nosotros. De ahí empieza, hermanos. De ahí empieza cómo los discípulos, cómo estaban también ellos. Estaban preocupados, temerosos, porque Jesús les dice, cuando los nota de esa manera, Jesús les dice su palabra, sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. Jesús les dice a sus discípulos, hace un alto, un stop ahí en el camino yendo a Jerusalén y les dice a sus discípulos, una vez más, le anuncia su muerte. De ahí empieza, hermanos, y podemos tocar el tema. Ahora sí, que dice petición de Santiago y de Juan. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Jacobo y Juan se le acercaron a Jesús y le dice, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Jesús le responde, ¿qué es lo que le pide Jacobo y Juan, hermanos? Acá su palabra lo dice. ¿Qué es lo que le pide? Le pide sentarse a su derecha y Juan a su izquierda. Querían tener un sitio de honor. Un sitio de honor querían tener esos dos discípulos. Pero podemos observar, hermanos, cómo Jacobo y Juan se ponen en ese momento a pedir esas cosas. ¿Qué ambición de poder tener poder tener ellos ese sitio, aún sabiendo lo que Jesús, su maestro, estaba pasando, estaba aconteciendo. Porque Jesús también, hermanos, dice la palabra, vino como carne, así como nosotros. Y tenía miedo. Pero no lo demostraba, hermanos. Porque estaban sus discípulos, le daba fuerza a sus discípulos. Pero tenía miedo. Y Jacobo y Juan se estaban preocupando por tomar el puesto de honor cuando Jesús iba a morir. Y le está diciendo eso, ponme a tu derecha y ponme a tu izquierda. La ambición de tener esos puestos. Y no la ambición de querer entre todos animarse unos a otros y fortalecerse más en la palabra, fortalecerse más en el espíritu, porque se venían momentos difíciles. No solo para Jesús, también para sus discípulos, también para Jacobo, para Juan. Pero ellos le piden, hermanos, ese lado, ese lado de honor, ese sitio. Entonces su palabra dice, hermanos, ellos le dijeron, concédenos.
a tu izquierda y a tu derecha. Entonces Jesús le dice, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le estaba diciendo ahí del vaso y del bautismo, el sufrimiento de Jesús, la muerte de Jesús. Eso quiere, hermano, significar el vaso, el bautismo, el sufrimiento que Jesús estaba haciendo, el bautismo que estaba haciendo Jesús, que le estaba diciendo a Jacobo y a Juan. Y de frente ellos dicen, sí, podemos, le dicen. ¿Cuán respuesta, hermanos? ¿Cuán respuesta de sus dos discípulos, tan rápida, sin pensarlo, de lo que se le iba a acontecer? Acá Jesús le está diciendo lo que le iba a acontecer, lo que le iba a pasar. Pero ellos sí podemos. ¿Por qué? Porque solo tenían la mirada, la ambición de querer tener que Jesús le ponga en esos puestos. Que le ponga a la derecha y a la izquierda. Querían tener ese puesto. Querían tener ese lado de honor. ¿Cómo es cuando uno nos, nos ambiciamos en lo que queremos? Pues nuestra reacción no es pensar como debe de ser. No es pensar como debe de ser. Jesús le estaba dando a acontecer su sufrimiento, le estaba dando a acontecer su muerte. Y ellos le dicen, sí podemos, como si fuera algo fácil. Y le dice una vez más, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Les dice, le está diciendo lo que le va a acontecer. Si le dijo que el vaso era el sufrimiento, el bautismo, su muerte, podemos observar, hermanos, que le está diciendo lo que le iba a acontecer a Juan, a Jacobo. ¿Cómo murió Jacobo? Murió atravesado una espada. Murió, pues acá dice su palabra, dice, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis también bautizados. Jacobo murió, hermanos, por una espada. Fue muerto. Juan fue exiliado, sufrió, hermanos, en el camino de su avanzar. No fue fácil. Y dice la palabra de Dios que Juan fue exiliado. Entonces Jesús le estaba dando a conocer las cosas que le podían pasar, le iban a pasar. Por eso le dice, la palabra lo dice, beberéis, si beberéis el vaso, el bautismo también será así. Pero le dice, ¿no, hermanos, en el versículo 40, pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Para quienes está preparado, hermanos. Es de Jehová
que tiene tu sitio, mi sitio preparado. Es la voluntad, la gracia del Dios Todopoderoso. De Él es que tiene tu sitio, nuestro sitio, hermano, preparado. Lo dice la palabra. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuán hermoso es que Jehová tiene preparado tu sitio, mi sitio, hermanos. Nuestro esfuerzo, hermanos, nuestro avanzar, estar firmes, estar convencidos, certeros en la fe, estar firmes cada día. Jehová tiene nuestros sitios preparados. Amén. Amén, hermanos. Cuán grande. Así es, hermanos. Así es, varón. Así es, hermana. Cuán grande y delicioso es su palabra que nos dice el Señor Jesús. Aquí dice su palabra. Cuando lo oyeron, los 10 discípulos comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pues, sí, pues, se enojaron porque ¿cómo estaban pidiendo? Estaban en la ambición de querer ese lugar de honor y no ver lo que estaba atravesando su maestro. Su ambición lo cegó, no le hacía pensar las cosas como deben de ser. Y sus discípulos, sus 10 discípulos, sus compañeros, sus amigos, se enojaron, dice la palabra. Se enojaron porque se tenían que haber dado cuenta su reacción, su ambición, lo que estaban diciendo, lo que estaban hablando, cómo estaban pensando. Pero cuán grande, hermanos, es Jesús que dice, ¿no? Dice su palabra que Jesús los llama. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Le está diciendo aquí, hermanos, muchos gobernantes, personas de esta tierra se enseñorean, se llegan a la ambición de querer tener un puesto alto y más alto, y aún no se contentan con tener un puesto. Hasta sucede, hermano, le quieren quitar el puesto a su jefe o quieren ponerse en el lugar ahí, al costado, que sea a la derecha, que sea gerente. Y ellos tener la autoridad, tener el poder, tener el dominio sobre las personas,
sobre su entorno. Eso es lo que dice, hermanos. Las naciones se enseñorean y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ya siendo grande, ejercen potestad, dominio, autoridad. Pero ¿qué dice, hermanos, la palabra de Dios? Para nosotros, como hijos de Dios, que no será así entre vosotros, hermanos. Nosotros no llegamos a un puesto alto para tener el poder, el dominio, la autoridad y hacer lo que queramos con esa persona y querer cómo se llama, no respetarla, ni siquiera mirarle la cara, sino solo mandarle. Muchos hacen esa manera, hermanos. Muchos hacen de esa manera. Muchos pues llegan a un puesto tan alto, hermanos, en las empresas, que cuando eres un trabajador, hermano, de ellos, pues, ni saben tu nombre, ni te miran, no solo te ordenan. Y, y nada más, hermano, eso es el poder que ellos acontecen que tener porque están en ese puesto, pues pueden hacer lo que quieran con cada uno de los que están a su alrededor. Pero no es así, dice, hermanos, para nosotros. Si nosotros somos grandes, vosotros seremos vuestro servidor. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande, el que quiera hacerse grande, el que quiera tener un cargo donde Dios disponga, sea la voluntad de Dios, hermanos, en su vida de cada uno de nosotros, de usted, de mí, será vuestro servidor, dice. Entonces será vuestro servidor. Si quieres ser grande, serás vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Qué sorprendente, hermanos, la palabra. Sorprendente porque si uno quiere ser grande, hermanos, tenemos que ser servidor. Y si queremos ser primero de todo, tenemos que servir a todos. Y muchos de nosotros, hermanos, muchos de nosotros queremos tener un sitio, un lugar de honor. Es triste, para mí es triste, hermanos, para mí es triste que un familiar pueda fallecer. Es triste. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede con los hijos? Pues quieren tener un lugar alto, quieren ocupar el lugar de quien falleció. Quieren ocupar ese lugar. Pero si quieres ocupar ese lugar, dice Dios, para nosotros, si quieres ocupar ese lugar, pues tienes que servir a todos. Si Dios puso, te puso donde te encuentras, pues tienes que servir a todos. Sorprendente, hermanos. Y aparte, hermanos,
No es fácil. No es fácil, hermanos. No es fácil que uno, si Dios te puso en ese lugar, pues servir a todos, hermanos. Si Dios te puso como pastor, fue la voluntad de Dios. Y sé que no es fácil, pero Dios dice su palabra, servir a todos. Si Dios te puso en el lugar donde te encuentras, hermano, hermana, donde te encuentras, para servir a todos. No es para qué, solo sea ordenar, ordenar y ordenar. Es para servir a todos. Y es así. Sorprendente porque lo dice, porque el Señor Jesús, esta palabra dice, para que muchos puedan observarte a ti y puedas dar un testimonio y decir, Dios puso en este lugar. Muchos dirán, cuán grande es esa persona. Se sorprenderán, porque no serás como los demás. Y por nuestras actitudes, por nuestros deseos de servir, aún en el puesto que estamos, en ese puesto primero, alto, en ese lugar de honor que estamos, verán cómo nosotros nos comportamos, verán nuestra actitud y dirán, se sorprenderán y nos preguntarán. Y nosotros vamos a decir, Dios me puso en este lugar. Gloria a Dios. Dios me puso en este lugar para yo poder servir. Poder, ¿cómo se llama? Ayudar, apoyar. Aún no siendo fácil, hermanos. Pero así es su palabra de Dios. Es lo que nos dice. Aleluya, gloria a Dios. El versículo 45, hermanos, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús vino a esta tierra no para ser servido, sino vino para servir a los demás. Y lo mostró cuando estuvo aquí en la tierra, mostró, porque su palabra lo dice, mostró, dio alimento, dio palabra, tuvo misericordia, fue bueno, sanó enfermos, liberó endemoniados, no perdí el control, hombre paciente, y más aún, más bueno de todos, vino para servir a todos en rescate de todos nuestros pecados y delitos que uno habíamos cometido, nos limpió, dar su vida en rescate por muchos, dice su palabra, hermanos. Cuán grande, cuán poderoso, cuán sabio es el Señor que esta palabra nos pone el día de hoy. A mí y a usted, hermano. El Señor Jesús tiene preparado un sitio para usted. Tiene preparado un sitio para mí. Y si el Señor te ha puesto en el lugar donde te encuentras, pues su palabra dice que tienes que servir. No dice a uno, no dice a dos, dice a todos.
Si te puso en el primer lugar en tu familia, pues sirve a toda tu familia. Si te puso en el primer lugar en la empresa, pues sirve a todos. No es fácil, no es fácil, lo sé. Pero con la ayuda de Dios nada es imposible. Con la ayuda de Dios nada es imposible. Sí se puede. Sí lo podemos, hermanos. Eso es, hermanos, lo que le hizo ver a sus discípulos. Eso le hizo ver a Jacobo, a Juan. Y aún los llamó a todos sus discípulos para que les diga todo este acontecer, cómo tenía que ser cada uno de ellos. Maravilloso, cuán preciosa es su palabra, hermanos. Hermanos, me puedan acompañar para dar finalizado la palabra de Dios con una oración, agradeciéndole, hermanos, por su misericordia, por su sabiduría, por lo que nos da a nosotros poder entender y aún en su bondad, en su bueno, poder nosotros tener ese sitio preparado, que Dios tenga ese sitio preparado y poder tenerlo, hermanos. Porque el Señor Jehová sabe a quién lo tiene, a quién tiene preparados los sitios de cada uno de nosotros. Y eso es lo que quiere el día de hoy, hermanos. Que si nos puso en este lugar, sirvamos, hermanos, a todos. Me puedan acompañar, hermanos. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra el día de hoy. Cuán grande y cuán preciosa es tu palabra, Señor Jesús. Me quedo maravillado y exaltado, Señor, ante ti, porque nos haces entender y poder, Señor, aplicarlo en nuestras vidas. Porque deseas y tienes un sitio preparado para mi hermano, para mi vida, para cada uno. Y quiere que podamos tener ese sitio. Eso es lo que tú quieres, Señor Jesús. Eso es lo que tú deseas. Te ruego, Señor Jesús, que nos ayudes. Nos ayudes, Señor, a poder servir a todos. Poder servir a todos en el lugar que tú nos pongas, que sea tu voluntad. A cada uno que nos pongas, podamos servir a todos. Y si aquí cada uno de mi hermano tiene un lugar alto donde se encuentra, que tú lo ayudes cada día y lo pongas, Señor, al servicio de todos. Gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a cada uno de nosotros. Estemos unos a otros en oración, en palabra, en ayuno, fortaleciéndonos cada momento, hermanos. Gracias, Dios Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja cada día. Nos dé a cada uno su Espíritu Santo para que nos conduzca para bien. Y que sobre todas las cosas, hermano, sea la gloria y la honra para Dios. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos.